Hola, buenos días. Primeramente, pues agradecer esta oportunidad a la FEL pues, para moderar este programa. Soy Rosa María Maristany, presidente de la Asociación Trans Basc Power y Roses de Sant Feliu. Soy mujer trans, soy madre de dos hijas a la que les gusta llamarme la papa. Y bueno, y en estos momentos pues voy a presentar a nuestro anfitrión, que es Ventura. Es una persona trans, no binaria, bisexual, autista, jurista de formación, secretaria municipal de profesión, es la actual vicepresidenta del colectivo GAMA, excoordinadora del grupo de políticas trans de la FEL y ha participado activamente en las propuestas de la ley LGTB y trans, tanto en Canarias como en la estatal. Pero primeramente me gustaría pues, hacer un poquito de introducción en este sentido. Desde el 1990, en cuanto se despatologizó en todas las formas lo que es la homosexualidad, en el mismo año se patologizó lo que es la transexualidad. Estamos en el año 2021, todavía estamos en un limbo, las personas trans, no tenemos unas leyes que nos amparen. Precisamente hemos tenido unos 30 años en el limbo, una tutela constante con respecto al resto de la sociedad. Desde la implementación de la ley del 3 del 2007 hasta la actual propuesta, o las actuales propuestas, lo que sería interesante es que pudiera haber 1, 2, 3, 400 leyes trans que se pudieran presentar, pero lo más importante es que se llegara a una finalidad para poder defender todos nuestros derechos. Y en este sentido, pues me gustaría pues, poder pasar y dar la palabra a Marcos, que como jurista esto pues lo podría ver, ¿no? Quería preguntarle también, pues ya que estamos, que en base a los estudios de las leyes actuales que hay, nos gustaría pues, que nuestras leyes trans tuvieran una transitoriedad jurídica con respecto a las leyes ordinarias o orgánicas que ya existen, ¿no? Fijamente nos encontramos que muchas de estas leyes hay una inclusión por orientación sexual y no hay ninguna inclusión por identidad de género. Es más, también se habla mucho sobre el tema de lo que es la diversidad sexual, y cuando hablamos de la diversidad sexual, ¿por qué en las leyes no pone diversidad sexual, que estaríamos todos englobadas dentro, y sí pone por orientación sexual? Entiendo que por orientación sexual engloba todas las orientaciones sexuales, incluso las heteros, o sea, y en las identidades de género también englobaría precisamente las no normativas y precisamente las normativas, aunque todas las leyes están hechas para una norma, para una normatividad, una normatividad cis-hetero, ¿no? O cis-heteropatriarcal, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Pero el caso es que tendría que haber, creo yo, una inclusión, una adición en cada una de estas leyes, sean orgánicas o sean ordinarias, en las cuales estuviéramos plenamente identificadas la identidad de género. Y en estos momentos, muchas gracias, doy paso a la Carlos Ventura. Buenos días, muchas gracias Rosa por la presentación. Voy a comenzar la exposición. Esta mesa, dentro de este espacio que es Voces Trans, trata sobre las personas trans y la desigualdad ante la ley. Para poder desarrollar este tema, voy primero a hablar un poco de lo que es desigualdad en la perspectiva constitucional española, y después entraré un poco más a lo que es específicamente la legislación que tenemos en España con respecto a las personas trans, y después pues, responderé a la pregunta interesante que ha formulado Rosa sobre la protección por orientación sexual, y si les parece abriremos un turno de preguntas si la moderadora está de acuerdo con las preguntas que hayan dejado en YouTube. Desigualdad en perspectiva constitucional.
Bueno, primero que nada me voy a disculpar si la ponencia es un poco técnica, pero como ya ha habido otras ponencias que tratan de las leyes que hemos conseguido y las que todavía nos quedan por conseguir de una perspectiva más activista y más política, pues yo voy a aprovechar este pequeño espacio que tengo para darle un enfoque mucho más jurídico. La Constitución española, el artículo 14, establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este es un precepto general porque tiene una cláusula abierta que habla de cualquier otra condición o circunstancia personal o social y por lo tanto incluye a todo tipo de desigualdad, pero habla específicamente de las discriminaciones por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, de forma que les da pues una fuerza protectora superior, ¿no? Porque los está explicitando específicamente. Sin embargo, como digo, es una cláusula general que protege contra cualquier tipo de discriminación. Pero hay que entender qué supone discriminación en un concepto constitucional, porque según el artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Para mí este es sin duda uno de los artículos más importantes de la Constitución española, porque si bien en el artículo 1.1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, este artículo le da concreción a ese aspecto del Estado social, por el cual el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir en las circunstancias sociales para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Es un mandato constitucional a los poderes públicos para no quedarse en una mera igualdad formal ante la ley, sino para desarrollar una auténtica igualdad material, una igualdad que sea real y efectiva en todos los ámbitos de la vida social, porque habla de la vida política, pero también de la vida económica, cultural y social. Y es muy relevante este aspecto de la vida económica, porque gran parte de los derechos de ciudadanía van ligados al trabajo, a poder tener un trabajo y una remuneración adecuada y suficiente, como también establece la Constitución. Pues desde esa perspectiva, de una Constitución que impone la obligación a los poderes públicos de garantizar que la igualdad y la libertad son reales y efectivas, es desde la perspectiva desde la que tenemos que mirar el artículo 14. Porque cuando hablamos del derecho a la igualdad, el artículo 14 no habla meramente de una igualdad formal ante la ley, sino que está hablando, por hacerlo en el mismo texto en el que se inserta el artículo 9.2, de una igualdad material, de una igualdad práctica. ¿Eso qué significa? Que la igualdad en el sentido constitucional significa tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, que si existen circunstancias de desigualdad material, las leyes tendrán que tratar esas circunstancias de forma diferente, porque son realidades diferentes. Esto se aplica de forma directa a las personas trans, porque aplicar la misma legislación sobre identidad, porque la identidad está regulada en nuestra legislación, por supuesto, tenemos un registro civil en el que se inscribe el sexo y el nombre de las personas, lo cual se vincula con su derecho a la intimidad personal y al libre desarrollo de la personalidad. Y el hecho de que nuestra legislación regule, porque no es como otras legislaciones de otros estados en los que esta cuestión de la inscripción registral es más laxa, en España lo regula con mucha intensidad. El hecho de que esté regulada hace que sea una situación jurídica que tiene consecuencias diferentes para las personas cis y para las personas trans. Porque para las personas cis no supone ningún problema
la regulación legal de su sexo registral. De hecho, todo lo contrario, se han hecho muchas políticas feministas encaminadas a garantizar la igualdad real de las mujeres en base a este criterio del sexo registral. Pero para las personas trans que viven en una situación social y material distinta, recibir el mismo tratamiento legal supone una discriminación en función de la relación entre los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española. Porque son situaciones de hecho diferentes que reciben el mismo tratamiento legal. Y eso es contrario al principio constitucional de igualdad. O sea, igualdad no es que la ley sea igual para todos. Igualdad es que las leyes tengan en cuenta las especificidades de cada persona y busquen conseguir el trato más igualitario en cuanto a derechos y deberes, teniendo en cuenta las cargas que ya impone la realidad social. Dejando esto, que creo que queda más o menos claro, vamos a hacer primero un pequeño análisis de lo que sucede antes del 2007 en España. Antes del año 2007, en España, las personas trans que querían modificar su sexo registral, bueno, entendamos la necesidad de modificar el sexo registral, porque a lo mejor a una audiencia así puede no entender realmente la importancia que tiene esto, pero cuando tus documentos oficiales no coinciden con la forma en la que tú estás viviendo en el mundo, con la forma en la que te expresas, con la imagen que das, con el nombre con el que te identificas y con el que quieres que los demás te identifiquen en la vida social, se produce un conflicto importante, porque en España el DNI es un elemento crucial para casi todo. En España no es como en Estados Unidos, que puedes prácticamente no tener identificación. En España, desde que tienes los 13 años, el DNI te acompaña y no te deja en ningún momento. De hecho, si te lo dejas en casa y no lo llevas contigo, la policía te puede multar. Y si lo llevas contigo, resulta que el DNI tiene una foto y un nombre y un sexo registral que no coincide con el que tú estás mostrando, pues a lo mejor te pueden multar por no llevar tu DNI, cuando sí que es tu DNI. Es una problemática muy importante. Antes del 2007, para poder cambiar el sexo registral y cambiar el sexo y el nombre en los documentos oficiales, hacía falta demandar al Estado para demostrar a través de un proceso judicial, con lo costoso que es, que tu sexo, tu genitalidad, no corresponde con ese sexo registral que tienes en el registro civil. Con lo cual tenías que someterte previamente a una operación y esa operación tenía que salir bien, porque iba a haber un médico forense que iba a decir, pues sí, efectivamente, la genitalidad de esta persona no coincide con la que pone en su registro. Lo que significa que si eras un hombre trans y te ibas a hacer una faloplastia, más vale que fuera una faloplastia muy buena y que te tocara un médico forense muy laxo, porque si no, sabemos cómo son las faloplastias a día de hoy todavía, no podías conseguir el cambio en el registro. Y si eras una mujer trans, más te valía que la vaginoplastia saliera bien, que aquello fuera una vagina muy bonita, porque si no ibas a tener mucha problemática. Esto, evidentemente, obliga a las modificaciones corporales, pasar por la humillación de tener que mostrar tus genitales a un perito para poder demandar al Estado y que el Estado cambiara el registro civil, era un proceso terriblemente costoso, terriblemente humillante, que dejaba a la inmensa mayoría de las personas trans fuera. Por eso la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, resultó tan revolucionaria en su momento, convirtió lo que era un procedimiento judicial en un simple procedimiento administrativo, y ese procedimiento administrativo ya no requería de ningún elemento vinculado a las cirugías, con lo cual el abanico de personas que pudieron cambiar su sexo registral y su nombre creció exponencialmente. Sin embargo, es una ley con muchos problemas, lo sabemos. Es una ley que sigue siendo patologizadora,
ya que requiere de un diagnóstico de disforia de género y al menos 2 años de hormonación. Por lo tanto, es una ley que no todo el mundo va a poder acceder a ella, entre otras cosas porque establece 3 excepciones en la propia ley. Excepciona a las personas migrantes, solo los nacionales españoles pueden acceder a los derechos recogidos en esta ley. También deja fuera a las personas con discapacidad intelectual, porque la ley establece que hay que tener suficiente capacidad para poder ejercer los derechos recogidos en la misma, y exceptúa a las personas menores de edad, ya que tienes que ser mayor de 18 años para poder acceder. Es mucha gente que se queda fuera para una legislación que, volvemos a lo mismo, lo único que realmente cambia es pues la mención registral del sexo. No es una ley que establezca criterios de protección a las personas trans en los ámbitos en los que sabemos que estamos desprotegidas, como puede ser tanto el ámbito educativo como el sanitario, pero sobre todo el ámbito del empleo y de la protección social. Y por supuesto no es una ley que establezca medidas contra la discriminación, es una ley que básicamente se limita a facilitar el cambio registral, ¿no? Que fue muy importante en su momento, porque permitió a muchísimas personas cambiar su DNI, pero que sigue siendo muy limitante y que supone un trato discriminatorio entre las propias personas trans al establecer esos requisitos para poder acceder. Tanto es así que es una ley que establece criterios discriminatorios que llegó al Tribunal Constitucional a través de un procedimiento judicial. Un juzgado de primera instancia pues recibió una demanda por violación de derechos fundamentales porque no se permitía a una persona menor de edad que cumplía todos los demás requisitos establecidos en la ley cambiar su sexo registral. El tribunal que tuvo que recibir la demanda consideró que podía haber una vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente y elevó una cuestión al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, la sentencia 99/2019, el 18 de julio de 2019. La verdad es que un día me parece muy apropiado, el día que nos acordamos del fatídico alzamiento nacional. Y en esa sentencia, el Tribunal Constitucional efectivamente establece que es inconstitucional impedir a los menores de edad cambiar su sexo registral, porque establece el cambio del sexo registral está vinculado con una serie de derechos fundamentales recogidos y protegidos a nivel constitucional. Si les parece, les voy a leer y comentar 2 extractos de esta sentencia. El primero es el siguiente. El primer bien jurídico de relevancia constitucional que el artículo 1.1 de la Ley 3/2007 afecta es, y así se resalta en el auto de planteamiento, el principio constitucional que garantiza el libre desarrollo de la persona, artículo 10.1 de la Constitución española. En efecto, la norma impugnada habilita a la persona mayor transexual a rectificar la mención registral de su sexo y correlativamente a cambiar la constancia registral de su nombre, párrafo segundo del artículo 1.1, y ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición, artículo 5.2. Con ello está permitiendo a la persona adoptar decisiones con eficacia jurídica sobre su identidad. La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad. Cualquiera que se vea obligado a vivir a la luz del derecho conforme a una identidad distinta a la que le es propia, sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable en cuanto a la capacidad para conformar su personalidad, característica y respecto a la posibilidad efectiva de entablar relaciones con otras personas.
creo que tenemos que plantear la relevancia que tiene que estas palabras sean dichas por el Tribunal Constitucional. Hace mención al artículo 10.1, que paso a leer para que tengamos un poco de idea de cuál es. El artículo 10.1 dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Si bien la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad no son estricto sensu un derecho fundamental, sí entran dentro del título primero de la Constitución española y sí son criterios orientadores del ejercicio de los derechos fundamentales y de la legislación que los regula, por lo tanto. El Tribunal Constitucional lo que está diciendo es que cambiar el sexo registral, la posibilidad de que el sexo y el nombre, o el género y el nombre con el que vives socialmente esté reconocido legalmente, está directamente vinculado con la dignidad humana y con el libre desarrollo de la personalidad, y por lo tanto tiene que tener una protección constitucional. Con lo cual, pasa a entender que impedir que personas, por el simple hecho de ser menores de edad, no puedan cambiar su sexo registral es una violación de su derecho constitucional a el libre desarrollo de su personalidad. Esta es una declaración muy relevante para el máximo órgano de aplicación de la Constitución en nuestro país. Hay un segundo fragmento que me gustaría leerles, que dice: este nexo entre decidir sobre la identidad de uno mismo y el goce por la persona de autonomía para organizar su propia vida y sus relaciones personales es reconocido y afirmado por diversas instituciones de nuestro entorno jurídico, lo que muestra que sobre este vínculo existe un extendido consenso. Y así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia tiene un valor hermenéutico especial para este tribunal, al abordar reclamaciones en que es relevante la situación de transexualidad, alude expresamente a la protección del desarrollo personal y la pone en relación con el derecho a establecer y consolidar relaciones con otros seres humanos y con el entorno que le rodea. En el mismo sentido, el tribunal ha destacado en numerosas ocasiones que el concepto de vida privada incluye no solo la integridad física y mental de la persona, sino que también puede en ocasiones comprender aspectos de la identidad física y social del individuo. Elementos tales como la identidad de género, el nombre, la orientación sexual y la vida sexual caen dentro de la esfera personal protegida por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto ha conducido a reconocer, en el contexto de la aplicación de este principio a las personas transgénero, que ello implica un derecho a la autodeterminación, que la libertad de definir la propia identidad sexual es uno de los elementos esenciales más básicos y que el derecho de las personas transgénero a su desarrollo personal y a la seguridad física y moral está garantizado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional está diciendo en una sentencia del Tribunal Constitucional que la autodeterminación del género es un derecho reconocido a nivel europeo por los principales instrumentos de protección de los derechos humanos. A mí me parece una declaración muy potente, no solo a nivel jurídico, también a nivel político, porque estamos teniendo un debate importante en España sobre la autodeterminación del género. Y vemos que el Tribunal Constitucional habla de jurisprudencia asentada, de consenso internacional, y habla de la necesidad de proteger la autodeterminación del género como la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas trans. Sin embargo, esta sentencia tiene también sus aspectos negativos, ¿no? Si bien la sentencia establece claramente que el requisito de la mayoría de edad para acceder a la rectificación registral es anticonstitucional, fundamentalmente porque viola el artículo 18.1 de la Constitución española, que es el que protege el derecho a la vida privada, a la intimidad personal y familiar, por entender que el hecho de que una persona trans tenga un DNI que no es conforme a su identidad, la está exponiendo constantemente al hecho de que se sepa que es una persona trans, cuando ese es un dato que esa persona tiene el derecho a ocultar, si así lo desea, a que no sea conocido por todo el mundo, si así lo desea, entiende que viola este derecho a la intimidad y por ello declara inconstitucional este principio.
al igual que porque viola el artículo 10.1 y porque viola el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, que si bien no están constituidos como derechos con plena eficacia jurídica, sí son principios constitucionales que hay que respetar. Sin embargo, la persona reclamante también pedía que se invalidara en base al artículo 15.1, sobre todo a la integridad moral. El artículo 15.1 protege el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y la persona que demandó entendía que la prohibición de cambiar el sexo registral era un ataque contra la integridad moral de las personas, cosa con la que estoy de acuerdo, porque creo que es muy difícil entender que existe una vulneración de la dignidad, una vulneración del artículo 10.1 en función de la dignidad humana, y a la vez no entender que existe una vulneración de la integridad moral, porque la integridad moral está profundamente vinculada a la dignidad. Sin embargo, aquí el Tribunal Constitucional decide no considerarlo aplicable, e igualmente en el artículo 43.1, se basaba también el reclamante, el artículo 43.1 protege el derecho a la salud. Y el Tribunal Constitucional llega a decir que si bien valora y tiene en cuenta el sufrimiento y el daño que puede suponer para una persona el tener que vivir con una identidad legal que no es su identidad social, considera que no es suficiente, no tiene suficiente intensidad como para afectar el derecho a la salud. Creo que el tribunal erra completamente en no conocer cuál es el efecto que tiene sobre la salud de las personas trans la transfobia institucional, ¿no? Y el no permitir cambiar el DNI. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es una sentencia que tenemos que utilizar más, la verdad, como activismo, porque el Tribunal Constitucional dice claramente que a la luz de la Constitución española y de los tratados internacionales hay que regular el derecho a la autodeterminación del género en España. Pero, a la vez, el Tribunal peca de conservador en bastantes cuestiones relativas a cómo afecta la discriminación a las personas trans en el ámbito de su integridad moral y de su salud. Y creo que eso demuestra un poco la situación actual pues a nivel judicial, ¿no? Conclusión, tratar a las personas trans igual que a las personas cis a nivel legal sería discriminatorio por cuanto a la situación social de las personas trans no es la misma que la de las personas cis y necesitan unos derechos diferentes, como puede ser el de la autodeterminación del género, para poder acceder a la igualdad social que la Constitución obliga a los poderes públicos a promover y garantizar. El limitar el acceso a la autodeterminación de género, según hemos visto, viola el artículo 10.1, viola la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Y por lo tanto, la ley 3/2007, que fue muy útil y ayudó mucho a las personas trans en su momento, requiere de una revisión en su totalidad y de forma urgente. Y acabado esta exposición, que ya ven todo lo que me he extendido para decir solo esa pequeña conclusión, voy a entrar con el tema de las leyes que protegen por cuestiones de orientación sexual. Porque hay que tener en cuenta que las leyes siempre van a ser un elemento abstracto a partir del cual los operadores jurídicos, fundamentalmente los tribunales, van a sacar conclusiones concretas. Y ese proceso requiere de una interpretación. Las leyes siempre tienen que ser interpretadas. El Código Civil se encarga de establecer los criterios que deben primar en la interpretación de las leyes y establece varios, de forma que en cada momento el operador jurídico podrá usar el que estime más adecuado a la situación. Uno de ellos es el tenor literal de las palabras de la ley, que en el caso de la orientación sexual nos llevaría a simplemente proteger a las personas por su condición de lesbiana, gay o bisexual. Pero hay otro principio, que es el principio teleológico, que es
el que va enfocado a la finalidad de las leyes, al espíritu de las leyes. El Código Civil dice expresamente que a la hora de interpretar también hay que tener en cuenta el contexto social en el que las leyes se desarrollan y la intención que tenía el legislador a la hora de crear esas leyes, la finalidad con la que se crearon. Entonces yo creo que es muy factible interpretar que cuando habla de orientación sexual realmente está en un contexto en el que para una gran mayoría de la población y también para el legislador, lamentablemente, no es fácil diferenciar entre orientación sexual e identidad de género. Esta idea, ¿no?, de que todo el colectivo LGTB es uno solo, que sufre una única discriminación y que toda la realidad LGTB se puede resumir pues, en diversidad, que el legislador intenta ponerlo con palabras más bonitas y dice orientación. Yo creo que a la hora de aplicar la mayoría de las leyes que hablan de orientación sexual como elemento a proteger, sería muy factible utilizar, y de hecho creo que es lo más correcto, utilizar una interpretación extensiva en base a la finalidad de esa ley, que está claro que es proteger la diversidad sexual. Y introducir, por lo tanto, a las personas trans como sujetos de protección, a pesar de que la redacción no lo explicite, pero yo creo que el objetivo que tenían a la hora de crear esas leyes sí era ese. Porque además podemos entender, o sea, es fácil entender que personas que no tengan una formación amplia en este tema confundan orientación sexual e identidad de género. Pero que la finalidad es proteger la diversidad sexual, creo que queda bastante claro. Además, hay algunos juristas, hay ya libros de doctrina que defienden que la identidad sexual podría incluso ser, la identidad sexual o la identidad de género, como se quiere llamar, podría ser incluso protegida a través del principio que hablábamos antes, del artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por sexo. Porque al final, a las personas trans se la discrimina por ser hombres o mujeres trans, también por ser personas no binarias, pero estamos hablando de una discriminación que está basada en el fondo en el sexo-género, ¿no? Y hay muchos autores que consideran que sería extensible el artículo, directamente el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe expresamente la discriminación por sexo. En todo caso, es cierto que las leyes que se vayan creando a partir de ahora y que se vayan renovando tendrían que empezar a explicitar la identidad sexual, porque creo que socialmente ya vivimos en un momento en el que se conoce más sobre las realidades LGTB y se conoce más sobre el hecho de que realmente hay diferencias notables entre la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Entonces, para evitar problemas con los criterios interpretativos del futuro, creo que es imprescindible que las leyes empiecen a incluir la identidad de género como un elemento discriminatorio. De hecho, lo hace el Código Penal en su agravante de delitos de odio, ya incluye la identidad de género. Pero tenemos que seguir profundizando en este tema claramente. Aún así, las leyes que ahora mismo hablan de orientación sexual, yo creo que es muy fácil que sean extensibles a las personas trans. Pero conceptualmente es distinto, ¿eh? Claro, conceptualmente es distinto. Por eso, a partir de ahora... Lo que no se puede hacer es porque el que interpretó las leyes, la persona que transcribió las leyes, tuviera desconocimiento y diga, mira, lo vamos a meter todo en un saco. Las personas LGB tienen una discriminación que las personas trans también tenemos, pero es que aparte las personas trans tenemos otras discriminaciones. Por lo tanto, yo considero en mi humilde opinión, que, como bien has dicho y he reflejado antes, tendría que haber una clara diferenciación en todo el entorno jurídico de lo que es orientación sexual e identidad de género. Y si ya que hablamos, como hemos dicho antes, de la diversidad sexual, si buscamos la Wikipedia, ¿qué significa diversidad sexual? Es un paraguas que engloba la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. ¿Normativas o no normativas? Todo en conjunto. Vale, entonces, ¿por qué inciden, si esto es así, solamente en orientación sexual y no en el resto? Y en cambio, no me vale a mí que nos incluyan en sexo. Porque el sexo, ¿qué significa esto? ¿Sexo binario masculino, femenino y trans? ¿Qué significa esto? Esto
o masculino, femenino y no binario. ¿Qué significa esto? No tiene ningún sentido esto. Por lo tanto, creo y insisto en esto, que las leyes en este sentido, al menos habrían que enmendarlas por adición, en el sentido de incluir lo que es la identidad de género. Ya puedes continuar. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que a partir de ahora, y sobre todo teniendo en cuenta que en la realidad social se empiezan a distinguir más cosas que realmente son conceptos distintos, es necesario empezar a incluirlos en las leyes. Pero lo que sí quiero incidir es que es muy difícil interpretativamente decir que el legislador que hace 10 años incluyera orientación sexual en una ley buscaba expresamente excluir a las personas trans de esa protección. Creo que va a ser muy difícil defender eso jurídicamente y que podemos utilizar ese resquicio para ganar una protección extra para las personas trans. Pero desde luego no es la técnica legislativa más deseable y es algo que tiene que ir cambiando en el futuro, por supuesto. Yo soy una persona trans y tengo ganas de verme reflejada en un estatuto del trabajador que no me pueden a mí discriminar por mi identidad de género. A mí la orientación sexual, la que yo tengo, a nadie le importa, en este sentido. Y aquí sí que ya estoy amparada, pero en cambio en mi identidad de género no. Por lo tanto, yo soy una persona que trabaja y, caramba, pago mis impuestos como todo hijo de vecino o toda hija de vecina o toda hija de vecino. Por lo tanto, si pago mis impuestos y cumplo con mis obligaciones de la ciudadanía, también tengo que tener mis derechos actualizados. O sea, no me valen interpretaciones de personas que sí entienden lo que significa ser gay, ser lesbiana o ser bisexual, pero no entiende o no le da la gana entender qué significa ser trans. Afortunadamente, creo que cada vez más los operadores jurídicos empiezan a entender qué significa ser trans, básicamente porque la sentencia del Tribunal Constitucional a mí me resultó muy clarificadora, porque si bien sigue habiendo mucho desconocimiento sobre los efectos reales que tiene sobre las personas trans la transfobia, sí hay un consenso jurídico acerca de hasta qué punto es ilegítimo impedir que las personas trans puedan rectificar o poner impedimentos para que las personas trans puedan rectificar su mención registral, ¿no? El Tribunal Constitucional básicamente está diciendo que las personas tenemos derecho a que se reconozca legalmente la forma en la que vivimos socialmente. Y eso me parece que es un avance muy, muy profundo, que es un poco triste que tenga que haberlo hecho el Poder Judicial antes que el Poder Legislativo, ¿no? Es un poco triste que el Tribunal Constitucional haya tenido que decir esto antes de que haya sido el Congreso de los Diputados el que haya modificado la ley. Pero al menos esto nos da argumentos jurídicos de peso para seguir defendiendo la necesidad de la autodeterminación de género. Todo, y que ahí ya nos ponemos en un libro de caballería de aquellas personas que dicen que son, por ejemplo, detenidas, son personas cis detenidas y que en un momento determinado dicen, no, yo soy trans, ¿no? Pues se le tiene que aplicar un código penal distinto por ser trans, ¿no? Y esto es lo que quizás es el freno, es una de las cosas de los discursos de freno que hay en el no cambio o en el no querer aprender y no hacer una legislación, digamos, más correcta y más equidistante con el resto de los derechos de las personas trans. Y va por aquí el tema. Entonces, todos estos discursos de odio de las mujeres feministas que se basan en conceptos puramente cosificadores de que solamente es mujer la persona que menstrua y gesta, y todas estas historias son las que hacen que en estos momentos nos están poniendo freno a todo el avance de todos los derechos de las personas trans, ya no solamente en estos campos, sino en otros muchos. Totalmente. Y además creo que el Tribunal Constitucional ya ha dejado muy claro
la definición de mujer como persona que menstrua y gesta no es una definición que pueda ser amparada por el derecho, al menos no desde una perspectiva acorde con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de los que España forma parte. A mí me gustaría hablar mucho de ese bulo, ¿no? Ese miedo que circula a que las personas cis utilicen la legislación que proteja a las personas trans para, bueno, pues sobre todo para vulnerar la ley de violencia de género, que es lo que más te está diciendo. Para empezar, quiero recordar que el Código Civil ya establece criterios para evitar el abuso del derecho y el fraude de ley. O sea, ya existe un mecanismo en nuestro ordenamiento jurídico para evitar que las leyes se utilicen para ir en contra, que el tenor literal de las leyes se utilice para ir en contra del ordenamiento jurídico. Ya existe mecanismos en nuestro derecho para impedirlo. De hecho, el matrimonio no requiere ninguna prueba de amor. Tú no tienes que demostrar amor para poder casarte. Sin embargo, si alguien intuye que un matrimonio se puede estar celebrando para violar la ley de extranjería, ahí sí van a requerirse pruebas de amor, porque se va a aplicar la legislación que evita buscar los fraudes de ley y se va a ir al fondo del asunto. Que una persona no tenga que mostrar ningún requisito para poder cambiar su identidad de género, no significa que en casos controvertidos en los que se pueda utilizar como fraude de ley para violar derechos de otras personas, no se vayan a hacer las investigaciones adecuadas para saber si eso es cierto o no. Aparte de que, por supuesto, una vez iniciado un proceso penal no puedes cambiar tu situación jurídica, o sea, las leyes que se te van a aplicar van a ser las que estaban en vigor al momento de iniciarse el proceso penal. No puedes cambiar tu estatus jurídico para violar una norma penal. Yo creo que entre las personas que nos dedicamos al derecho no hay ninguna duda, igual que no hay ninguna duda en que las denuncias falsas no van a suponer un problema con la ley de violencia de género, porque también hay mecanismos para luchar contra las denuncias falsas y por lo tanto que haya mecanismos que protejan a las mujeres de la violencia de género no pone en una situación de vulnerabilidad a los hombres, igual que el hecho de que haya leyes que protejan a las personas trans no va a poner en ninguna vulnerabilidad a las mujeres cis. Tenemos preguntas, por lo que veo. Voy a ver si las contesto. De Euge, dice, una pregunta en YouTube, dice Michomus, dice, respecto a la protección de datos, ¿debería ser el sexo biológico una categoría de especial protección y lo que se mostrase que fuese la identidad, Marcos? Es una pregunta muy interesante, estoy totalmente de acuerdo, porque tenemos que tener en cuenta en este sentido la realidad de las personas intersexuales y sobre todo qué significa que esté registrado el sexo en el DNI y en el registro, porque al final, como bien leímos en la sentencia del Tribunal Constitucional, de lo que se trata es de que las relaciones que se establezcan en el ámbito social tengan un amparo por el derecho. Y realmente tú en el ámbito social te relacionas con tu identidad. La relación con tus genitales se tiene en momentos muy concretos y no son de los que estamos hablando. Entonces, sí, realmente las leyes que hablan de sexo utilizan una categoría que está anticuada y realmente hablan de género, realmente hablan de la identidad relacional, la forma en la que te relacionas con otras personas, en la que te muestras y en la que otras personas te leen. Y el tema de que los datos tengan una especial protección es algo muy relevante que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Y tenemos que tener en cuenta que todos los datos médicos, todos los relativos a cuestiones médicas, están especialmente protegidos. Todos los datos que hagan referencia a cuestiones médicas están especialmente protegidos. Y yo creo que en una sociedad en la que los genitales no se van mostrando por la calle y en la que te relacionas con tu identidad, que haya bajo tu ropa debe ser algo que sea un dato especialmente protegido. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Tenemos una pregunta de Judith Joan Luis. ¿Cómo influye el marco legislativo europeo sobre el español? ¿Es posible y práctico
apoya las leyes de reconocimiento y protección de la identidad de género en España en base a regulaciones europeas? Vale, el ordenamiento jurídico europeo y el ordenamiento jurídico español se relacionan en base al principio de competencia. Es decir, hay algunas competencias que España ha cedido a la Unión Europea y hay algunas competencias que España se reserva para sí. El registro civil y las cuestiones de garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos es algo que España se reserva para sí. Por tanto, es muy difícil que esto pueda ser regulado en base a una normativa europea. Lo que sí se puede es que a través de sentencias de tribunales europeos se vaya determinando hasta qué punto las leyes españolas pueden estar vulnerando derechos fundamentales que, por ejemplo, el Comité Europeo de Derechos Humanos reconoce, ¿no? Pero es difícil, si realmente es necesario cambiar las leyes españolas. Luego, de Campas tenemos, dice, la sentencia del Constitucional está amparada en la ley del 2007. En su redactado hace mención del término demuestre suficiente madurez o algo similar. Sí, efectivamente la sentencia del Tribunal Constitucional habla, o sea, elimina el requisito de mayoría de edad, pero no elimina el requisito que exige que haya suficiente capacidad. La capacidad suficiente es algo que ya está en la ley. La ley del 2007 ya habla de que no podrán acceder al cambio registral ni las personas menores de edad, ni las personas que no sean nacionales españoles, ni las personas que no tengan capacidad suficiente. Como digo, esto que ya estaba excluyendo a las personas con diversidad funcional y sobre todo con alguna discapacidad mental, sigue operando a pesar de que se haya eliminado el requisito de la mayoría de edad. Por lo tanto, los menores van a tener que demostrar capacidad suficiente. Bueno, esto es algo que pasa generalmente, o sea, los menores para actuar en el mundo del derecho en general tienen que demostrar capacidad suficiente. Por ejemplo, a un menor en un procedimiento de divorcio no se le escucha a partir de una determinada edad, se le escucha a partir de que el juez considere que tiene madurez suficiente para ser escuchado en el proceso. Entonces, esto es algo habitual, pero también puede suponer un límite y desde luego yo veo muy difícil que personas menores de 14 años puedan acceder al cambio registral por el criterio de la madurez suficiente. También hay otro criterio que establece el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que es la de situación estable de transexualidad, que parte pues de la finalidad de la ley, ¿no? Porque al fin y al cabo la ley, cuando establecía el criterio de 2 años de hormonación, estaba buscando garantizar 2 cosas. Primero, que las personas que se sometieran a este cambio tuvieran un aspecto físico que fuese reconocible con el del sexo al que iban a cambiar el registro. El tribunal, la ley, el Congreso de los Diputados, cuando aprobó esta ley, no quería cosas raras de personas que tuvieras por la calle y parecieran hombres, pero en realidad son mujeres y así lo reconoce su DNI. Buscaba esa normalización de las identidades y de las expresiones. Y por otro lado, el requisito de 2 años de hormonación, para mí y para el Tribunal Constitucional, realmente era un requisito encubierto del legislador de establecer una situación de transexualidad estable, que no vaya a ser aquí que la gente esté cambiando todos los días, lo cual demuestra un desconocimiento sobre las identidades trans, pero sigue siendo bastante limitante. Como digo, esta sentencia del Tribunal Constitucional nos da una de cal y otra de arena, y tenemos que saber aprovecharla adecuadamente. Hay otra pregunta aquí que dice, una pregunta que os hago, dice, ¿crees que la legislación actual que exige una serie de pruebas y tratamiento para la identidad de las personas trans es una forma de desigualdad ante la ley frente a las personas cis? Una, ¿y qué aspectos actuales de la legislación obliga a un tratamiento diferente negativo, o sea, perjudicial para las personas trans? ¿Son iguales en derechos de verdad? Vale, son preguntas muy interesantes. Sí, yo creo definitivamente que la situación de las personas trans y las personas cis es una situación de desigualdad legal, una situación de discriminación prohibida por la Constitución, porque la ley está establecida para las personas cis. O sea, la ley dice básicamente que la identidad
no cambia, salvo que se demuestren una serie de requisitos y se siga una serie de, pues sobre todo, tratamientos. ¿Esto que supone? Que las personas cis tienen en todo momento reconocido el derecho a su identidad, porque su registro, que incluye su sexo, pero también incluye su nombre, y que protege a nivel legal su identidad en las relaciones sociales, no requiere de ningún requisito en ningún momento. Mientras que esa misma protección para las personas trans requiere de un diagnóstico médico y requiere de unos procesos de hormonación. Por lo tanto, estamos hablando de que el fin que se busca proteger, que es esa protección de la identidad en las relaciones sociales, tiene unos criterios para las personas cis y otros criterios mucho más gravosos para las personas trans. Por esto es por lo que decía que establecer una igualdad legal no es suficiente cuando las situaciones sociales de las que partimos son diferentes y es una situación de discriminación prohibida. Yo sí creo que este trato discriminatorio en el acceso a un derecho tan fundamental como es la protección legal de la propia identidad es una discriminación de las personas trans frente a las personas cis. Y la segunda pregunta, ¿qué aspectos actuales de la legislación obligan a un tratamiento diferente, negativo y perjudicial para las personas trans? Bueno, esto ya es meternos en un berenjenal un poco complicado, pero en derecho antidiscriminatorio solemos hablar de la discriminación directa, como sería, por ejemplo, el tener requisitos para acceder a un cambio de la identidad. Y por otro lado, hablamos de discriminación indirecta, es decir, cuando las leyes parecen ser neutras, pero en realidad lo que generan es una situación de desigualdad en colectivos que no tienen la misma posición de origen, ¿no? Y esta desigualdad indirecta es muy evidente en las personas trans en cuanto a las dificultades que nos encontramos en todos los ámbitos educativo, sanitario, laboral, que son ámbitos en los que las propias comunidades autónomas han tenido que legislar para paliar esas situaciones de discriminación fáctica, y así tenemos muchas leyes, no todas las que deberíamos, pero bastantes leyes en comunidades autónomas que protegen los derechos de las personas trans en esos ámbitos específicos, y en aquellas comunidades en las que no están dictadas, evidentemente la legislación está estableciendo una discriminación indirecta hacia las personas trans, que hace que no seamos para nada iguales en derechos. Para mí el colectivo trans es probablemente el más discriminado a nivel legal en España en este momento. De Alex, ¿qué representa para las personas trans que muchas leyes estén redactadas en base a los conceptos hombre y mujer como personas donde coincide el sexo y el género? Pues fundamentalmente es ese principio de discriminación indirecta que estábamos hablando, cuando las leyes están hechas para personas en las que el género asignado al nacer va a ser el género estable durante toda la vida, y están hechas pensando solo para esas personas, las personas cuya realidad no coincide con esa, nos vemos con traves a nivel legal y con dificultades importantes a nivel legal. Por lo tanto, el derecho a la identidad que tenemos todas las personas, un derecho a una, además es un derecho humano, el derecho a la protección legal de nuestra identidad, para las personas cis tiene una protección que no tiene para las personas trans. Porque la situación social de partida es diferente, y cuando las leyes no reconocen situaciones sociales de partida diferentes, se generan discriminaciones indirectas a nivel legal. Entonces, yo creo que el hecho de que las leyes estén pensadas para personas cis tienen unas consecuencias muy importantes en la discriminación que sufrimos después. Por ejemplo, yo pienso en mujeres trans que viven socialmente como mujeres, pero que no han hecho el cambio registral del sexo en el DNI y que sufren violencia de género. Esas mujeres, por el simple hecho de no haber hecho un trámite que las mujeres cis no tienen que hacer, no se ven protegidas por las mismas leyes que protegen a las mujeres cis. Este es un ejemplo de esta discriminación indirecta que estaba comentando.
Dice, ¿por qué motivo y qué solución tendría que las mujeres que hemos cambiado en el registro tanto nuestro nombre como el sexo sigamos apareciendo duplicadas para administraciones y compañías externas? Y dice, este tema se ha llevado al defensor del pueblo, al registro y a comisaría, la cual una se echa la culpa a la otra y ahí estamos, porque sucede esto. Pues sucede por un problema administrativo, porque la ley en principio obliga a las administraciones a estar interconectadas entre sí y a intercambiarse información entre sí, y actualmente esto no se está llevando a cabo. Entonces, tú cambias el registro civil, pero después todas las administraciones que te han tratado conforme a otro sexo registral tienen que conocer ese cambio y tienen que aplicarse ese cambio. Entonces, esto está siendo muy problemático, obliga a las personas trans a realizar una serie de trámites muy importantes y ahí está encontrando con problemas, además con problemas importantes a lo largo del camino, porque tienes que ir todo el rato con tu resolución en la que dice que tú has cambiado el sexo registral, para que si algún documento no ha sido cambiado porque se te ha olvidado o has tenido un problema, nadie te vaya a decir que eres otra persona y que estás intentando suplantar la identidad de alguien. Es un problema importante y la solución es difícil porque requiere una mayor interconexión a nivel administrativo y eso es complicado. Dice, de Alex, dice, es una revolución para el sistema jurídico establecer una tercera opción de sexo que puede servir para personas no binarias y o personas intersex. ¿Qué oportunidades ofrece a nivel social? Yo no creo que sea una revolución tan grande a nivel jurídico. O sea, muchas personas consideran que eso pues, básicamente vendría a suponer el colapso del sistema jurídico en España, y no, yo creo que no es cierto. Creo que ya hay otros países que han incluido otras opciones de sexo registral y que no han tenido ningún problema serio con esto. Estamos hablando de una opción minoritaria para una minoría social, pero que para esa minoría social supone básicamente el reconocimiento de los mismos derechos que tienen el resto de las personas, ¿no? Que es que su identidad sea reconocida a nivel legal. Que eso es, ya, como ya hemos visto, es un derecho humano reconocido por los tratados internacionales. Yo creo que a nivel social supondría un enorme alivio para estas personas por el reconocimiento de sus derechos, y que a nivel jurídico realmente no supondría ningún colapso. Creo que se podría integrar, requeriría un trabajo de armonización del resto de leyes, pero que se podría integrar perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico. Hay una pregunta que dice, ¿qué dificultades ves para legislar para las personas no binarias y que sus derechos queden completamente reconocidos? Pregunta Cine Campas. Vale, bueno, va un poco relacionado con lo anterior. A nivel jurídico, no veo excesivas complicaciones. Es cierto que hay muchas leyes que ahora mismo están redactadas para hacer referencia a hombres y mujeres exclusivamente, y que incluir a las personas no binarias va a suponer un trabajo en el sentido de tener que volver a redactar muchos textos. Pero realmente en cuanto a la aplicación y al funcionamiento del sistema jurídico, yo creo que no tendría grandes dificultades. El problema probablemente va a ser más a nivel político, a nivel de conseguir que el legislador, el Congreso de los Diputados, entienda que las personas no binarias también necesitamos que nuestra identidad sea respetada por el derecho, más que a nivel jurídico. Con respecto a ver, veo aquí una pregunta. Dice, ¿es necesario enmendar la ley de nuestro registro civil para permitir la no mención del sexo o la mención de una identidad no binaria? Es necesario cambiar el registro civil para mencionar a las personas no binarias, sí, por supuesto, porque es una realidad social que existe y que tiene derecho a ser reconocida a nivel legal. La posibilidad de que el registro civil no incluya el sexo registral es una posibilidad. Yo creo que esa sería un poco más problemática, porque sí es verdad que actualmente estamos muy acostumbrados a que muchos derechos, sobre todo en la protección de las mujeres, estén vinculadas al sexo registral, pero es que hay muchos otros criterios de protección. Por ejemplo, las personas LGTB tienen
bastantes leyes que les protegen de la discriminación laboral, de los delitos de odio, y sin embargo no hay ningún registro público en el que tú pongas tu orientación sexual. O sea, las mujeres pueden seguir siendo protegidas como mujeres incluso aunque eso no figure en el registro civil. Y realmente yo creo que es un elemento que al no afectar al estatuto jurídico fundamental de las personas, porque es cierto que antes, cuando las mujeres no tenían acceso a derechos que sí tenían los hombres, el sexo registral era un elemento importante porque tenía que ver con tu estatuto jurídico, ¿no? Con las cosas a las que tú tenías derecho y a las que no. Pero hoy en día, dado que el principio es la igualdad en razón de sexo, y que en todo caso hay leyes que protegen por una circunstancia específica, que es la discriminación por razón de sexo, esto creo, honestamente, que no tiene por qué figurar en el registro civil. Ahora, eso sí es mucho más complicado de cambiar, porque sí estamos muy acostumbrados a que la protección de las mujeres se base en su inscripción en el registro civil como tal. Yo no te voy a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer al revés y ya para terminar, porque ya nos marcan, ya que es el final del programa, ¿no? A mí me preguntaron una vez a qué baño iba, si al de hombres o el de mujeres. Yo le respondí al que más limpio estuviera, por lógica. Y entonces, y la pregunta ya va para las personas no binarias. ¿Quién lo vos cogéis? Pues en mi caso específico, que soy una persona no binaria que no ha iniciado ningún proceso de transición en cuanto a expresión de género y que soy plenamente consciente de que soy leída como hombre, yo voy a los baños de hombres. Básicamente porque no quiero tener que someterme a la violencia que puede suponer el intentar entrar con mi expresión de género actual en un baño de mujeres. Pero conozco a muchas personas que se encuentran en otra situación, que sí han iniciado tránsito y que están en un momento más andrógino, con una expresión más andrógina, y van al baño que esté más libre. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Marcos, por este fantástico programa, esta fantástica charla. Ha sido muy esclarecedora. Realmente ha sido muy técnica, como tú bien has dicho, pero yo creo que era necesaria, muy necesaria, porque estamos acostumbradas a ver muchas charlas dentro del amparo trans-friendly, gay-friendly y todas las cosas, y esto creo que es una charla que ha ido también para todo el público en general, para que el público en general se dé cuenta que las personas trans, todas las personas trans, todo el paraguas de las personas trans, pues necesitamos unas leyes específicas que nos amparen dentro del conjunto de la sociedad. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Hay que contratarnos porque la empresa con diversidad gana muchísimo. Desde que empecé mi tránsito, sobre todo al principio, que tu aspecto, que dijéramos que no tienes un buen passing, te cuesta muchísimo encontrar trabajo, mucho, mucho. Pero aún así ahora, todavía como soy una persona transvisible, pues me cuesta bastante que me seleccionen. Antes de mi tránsito, cuando iba con mi traje, mi corbata, mi bigote, todo el mundo me hacía caso en las reuniones, y la última que estuve en una reunión que era de un centro cívic, me enviaron a por los cafés. Mi expertise, mi aportación se valora muchísimo menos. Quizá por el género femenino, pero además por el cambio de género. La más
estrambótica o rara que he vivido fue la de un empresario de una empresa grande de Barcelona que me llamó, que había visto mi currículum, que le gustaba mucho, que veía que era la persona ideal para el puesto que necesitaba, que se le iba la semana que viene la persona que estaba en ese puesto y que necesitaba urgentemente verme. Yo en ese momento estaba fuera y le dije, mira, no vuelvo hasta el sábado, pues da igual, pues yo vengo el sábado y él bajó a la empresa, abrió la empresa en sábado para hacerme la entrevista. Me entrevista, me pone el contrato encima de la mesa, firmo, contrato indefinido, con un sueldazo, en el puesto que me merezco. Fantástico.